Gloria al Señor, mis hermanos. Vamos a comenzar en esta noche orando a Dios que pueda bendecir nuestro tiempo juntos. Así que oramos al Señor. Amantísimo Dios, Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de venir delante de ti, Señor, y orarte y bendecirte por medio de nuestro estudio, Señor, y por medio de este tiempo de enseñanza. Padre Santo, te pido que puedas abrir los oídos, Señor, puedas sensibilizar los corazones para que puedan recibir esta enseñanza, Señor, que puedan ser transformados por el poder de tu palabra, Señor, de manera que nos ayuden a entender, nos ayude tu Espíritu Santo a entender estas doctrinas tan importantes, tan básicas, Señor, para nuestra vida. Padre Santo, glorifícate en medio de este tiempo. Dame a mí claridad de pensamiento y claridad de palabras para poder transmitir la enseñanza, Señor, de una manera eficiente, de manera que todos, Señor, podamos estar claros en estas cosas, que podamos, Señor, estar de acuerdo para caminar juntos en una misma verdad. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, mis hermanos, en esta noche vamos a continuar con lo que comenzamos viendo hace unas noches atrás, y era la doctrina del decreto de Dios que se encuentra en el capítulo 3 de nuestra confesión. Y anteriormente estuvimos viendo a manera de introducción, los principales temas con los que trata esta doctrina del decreto de Dios. Estas 2 semanas que hemos tenido un poco de tiempo para poder trabajar un poquito más en estudiar esto, hemos podido desarrollar un poco más cada uno de estos conceptos, de manera de que podamos transmitirlos más claramente. Así que yo espero que esta clase sea de mayor claridad para ustedes, así como quedaron algunas interrogantes, algunos pendientes en la clase anterior. Entonces, nuevamente tenemos acá lo que es el bosquejo de cómo está esquematizado el capítulo. Y en primer lugar, pues tenemos el párrafo 1, que habla acerca de la universalidad del decreto. Vamos a ver su universalidad afirmada, guardada, considerada en la práctica. Nos vamos a centrar en esta clase nuevamente en este párrafo, solo que ya de manera un poco más digerida para poder entender específicamente de qué es lo que habla esta sección. Entonces, más adelante, a medida que vayamos entrando en la clase, vamos a ir desarrollando cada una de las otras secciones, ¿verdad? Y de los otros párrafos. Así que por hoy vamos a leer el párrafo 1 y nos vamos a quedar aquí solo en este párrafo. Este párrafo contiene 5 numerales o 5 enunciados y dice de la manera siguiente: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello, Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni se hace violencia en la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien se las establece, lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y su fidelidad. Eso es lo que dice el capítulo 3 en el párrafo 1. Cuando habla de el sapientísimo y santísimo consejo, se está refiriendo a que su consejo es
amplio en sabiduría y en santidad. Es por un consejo sumamente sabio, eternamente sabio y santísimo, ¿verdad? Creo que eso ya lo habíamos hablado anteriormente, pero es bueno que lo recordemos y que sepamos qué significa esa palabra y que no le tengamos miedo. Sapientísimo tiene que ver con sabiduría. Entonces, hablemos primero acerca de este numeral 1, de la voluntad de Dios. Dios desde toda la eternidad, por ese sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente. ¿Qué significan estas cosas? En primer lugar, en este numeral nosotros vamos a ver eh, definida en primera instancia la voluntad soberana de Dios. A la voluntad soberana de Dios se referencia en Isaías 46, versos del 10 al 11. No sé si alguien quiere leer para nosotros ese verso. Isaías 46, 10 al 11. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Aquí Isaías nos está mostrando la palabra del Señor cuando habla que en un tiempo pasado, en el tiempo del principio, en la antigüedad, lo que aún no era hecho, eso está hablando de Dios en su consejo trinitario, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, definiendo la esencia de su consejo. Dice, lo que digo en mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, en ese momento, en una eternidad pasada, Dios estaba determinando su consejo y lo que haría, y ese consejo iba a permanecer. Entonces, Isaías nos muestra que desde allá, desde la eternidad pasada, Dios determinó todas las cosas que iban a pasar. Entonces, este consejo nos habla a nosotros de que Dios tiene una voluntad decretiva. Él ha decretado las cosas que van a pasar conforme a su voluntad. Y esta voluntad Él la ha declarado desde el principio, desde el tiempo de la antigüedad, dice Isaías, para referirse a esa eternidad pasada. Esta voluntad decretiva se conoce como la voluntad secreta de Dios. Secreta porque nadie la puede conocer. Eso es algo que solamente Dios sabe y que Dios en su eternidad con las personas de la Trinidad ha decretado y Él sabe qué fue lo que estableció como su voluntad santísima y sapientísima. O esta voluntad secretiva también se le conoce como voluntad soberana de Dios. ¿Por qué voluntad soberana? Porque no obedece a nadie más que a Él mismo. Y por eso dice la confesión que libre e inalterablemente, o sea, de manera libre de su propia voluntad, y no hay causas, ni efectos, ni condiciones fuera de Él que puedan influir o que puedan determinar lo que Él está decretando, lo que Él va a establecer como su voluntad. Y esta voluntad decretiva, dice Isaías también, que no puede ser resistida y sin duda logra todos sus propósitos. Dice, yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Entonces no puede ser resistida. Esta voluntad de Dios se va a llevar a cabo sí o sí. Contra todo viento, contra toda oposición, Dios va a llevar a cabo su santísima voluntad. Vemos otros ejemplos en la Escritura, por ejemplo en Romanos 9:19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Su voluntad es irresistible. No se puede resistir. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso, Él ha hecho. Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Ahora vamos a ver
la característica universal del decreto de Dios. ¿Qué cosa decretó Dios? ¿Qué cosas decretó Dios? Todas las cosas para todas las criaturas. Cuando hablamos de la universalidad del decreto de Dios, nos estamos refiriendo a que este decreto o esta voluntad se extiende a todas las cosas, a toda criatura, a todo lo que es parte de su creación. No hay nada que se escape en ningún lado del universo. No hay nada que no se escape o que se escape a la voluntad de Dios. Entonces, en ese sentido, la voluntad de Dios es universal. Y el decreto de Dios es universal. Y en esto, Nabucodonosor fue muy objetivo y fue muy contundente al manifestar lo que él había experimentado en carne propia, que era esta voluntad decretiva de Dios. Miren lo que dice Daniel 4, del 34 al 35. Gerard, si está por ahí, si me puede ayudar a leer. ¿Qué cosa decretó Dios? Daniel 4, del 34 al 35. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcancé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es septiterno, y su reino por todas las edades. El 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Sí, aquí vemos que el decreto de Dios es universal y es sempiterno, dice Nabucodonosor. Eso quiere decir siempre eterno. ¿Verdad? No hay nadie en ningún lado del universo que pueda resistir a este decreto de Dios, a esta voluntad de Dios. Y no hay ninguna cosa que se escape a la voluntad de Dios. No hay nadie que pueda decirle a Dios, ¿por qué haces esto? ¿O por qué estás haciendo tal y tal cosa? ¿O esto no está bien? No hay nadie que pueda resistirse a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios se va a llevar a cabo, estemos o no estemos de acuerdo. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, mire, vamos a empezar a ver varios versículos y vamos a ver que se repite una y otra vez esta frase, todas las cosas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son, otra vez, todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, cuando hablamos de todas las cosas, nos referimos a todas las cosas, ¿verdad? Aquí no hay un límite de las cosas que pueden abarcar esta voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios abarca todo. Sin embargo, podemos ver que cuando hablamos acerca de eventos en nuestra vida, hay varias categorías de estos eventos que podemos agruparlas como las cosas que Dios hace, aunque no está limitado solamente a eso. Y aquí en esta sección vamos a ver el numeral 2 cuando se habla acerca de la aplicación y el alcance del decreto de Dios. El numeral 2 dice todas las cosas y todo lo que sucede. Todas las cosas y todo lo que sucede. Esto fue decretado por ese sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, que de manera libre e inalterable, Él decretó desde toda la eternidad. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos a agrupar esos eventos o las cosas que suceden, vamos a encontrarnos que hay 7 subcategorías en las que nosotros pudiéramos agruparlos. La primera son los acontecimientos, tanto buenos y malos.
Aquí vamos a poner pasajes como Amós 3:6, donde dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Entonces note aquí lo que está diciendo Amós. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Entonces, por la mano de Jehová vino el mal sobre una ciudad de su pueblo santo. Esto es lo que parece implicar Amós 3:6. Recuérdese usted también aquel pasaje en Job, cuando dice Job, recibiremos de Jehová lo bueno, pero no lo malo. Entonces, podemos ver que los acontecimientos, tanto buenos o malos, son decretados por Dios. Y más adelante vamos a trabajar un poquito más acerca de ese concepto de lo malo y del pecado, y vamos a ver cómo funciona. Por ahorita, acompáñenme a que miremos cuáles son estos eventos o estas cosas que suceden que son decretadas por Dios. Entonces, podemos decir en primer lugar acontecimientos buenos y malos. En segundo lugar, las acciones pecaminosas. Dice Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aquí estamos hablando de los hermanos de José cuando lo vendieron como esclavo a los varones de Egipto, y José fue llevado en esclavitud a Egipto y estuvo muchos años en prisión hasta que Dios lo levanta y llega a ser segundo después de Faraón y llega a administrar toda la tierra, y por su mano puede traer redención a Israel. Entonces, toda esta historia de redención se origina con una acción pecaminosa que Dios permitió para poder traer este fin redentivo. Entonces, las acciones pecaminosas también obedecen al decreto de Dios. Luego, las acciones libres de los hombres. Proverbios 16:1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Las abuelitas en mi pueblo dicen, el hombre pone, pero Dios dispone. Nosotros podemos tomar una decisión en nuestro corazón, pero al final Jehová da la respuesta. Jehová se encarga de llevar a cabo su propósito y su voluntad. Entonces, algo que nosotros hayamos decidido hacer y que hayamos resuelto en nuestro corazón hacerlo, pero se llevó a cabo con el beneplácito de la voluntad de Dios. Entonces, Dios norma también sobre las acciones libres de los hombres. Luego, en el punto 4, las cosas que ocurren al azar. Nosotros podemos pensar que algo se llevó a cabo por medio de la suerte, por medio de la fortuna, pero realmente lo que sucedió fue que Dios estaba en todo el asunto. Y vamos a leer Primera de Reyes 22, del 16 al 34. Déjenme ponerles acá este pasaje para que lo leamos. Primera de Reyes 22 al 34. 22 del 16 al 34. Okay. Sí. Dice, y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente mal. Acabe estaba enojado porque los profetas de Israel solamente le traían malas profecías. Entonces le dijo, oye pues, la palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré.
Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Entonces aquí vemos que Micaías era el único profeta de parte de Jehová que le hablaba la verdad, y la verdad no era lo que él quería escuchar, porque Dios había decretado que lo iba a matar. Dios había decretado que Acab moriría. Y Acab no quería escuchar esa profecía, sino que quería escuchar la profecía de los profetas mentirosos. Pero en los versos del 29 al 34, vemos que sucede un acontecimiento que es acto fortuito, que obedece al mismo tiempo al decreto de Dios, pero en la práctica o en la aplicación es una situación o es un acto de la fortuna, del azar. Entonces mire lo que dice el verso 29. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad, donde Jehová había decretado que iba a morir. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró a la batalla. Mira, Acab queriendo burlar la fortuna, y entonces hace que Josafat se disfrace de él, y él se disfraza de Josafat. Mas el rey de Siria, habiendo mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él a pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Y viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Usted se imagina lo difícil y lo imposible de ese tiro. Y este arquero ni siquiera tenía puntería, sino que solo lanzó a la flecha a la aventura, dice ahí. Por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Y esa flecha fue a dar directamente entre la armadura de Acab. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió. La sangre de la herida corría por el fondo del carro. Entonces vemos acá que ya el Señor había decretado lo que iba a pasar ese día con Acab. Él iba a morir. Y Acab, tratando de burlar el destino, tratando de esconderse del decreto de Dios, hace un cambio para burlar a sus enemigos. Pero vemos que un acto fortuito, un acto de la pura fortuna y del puro azar, un arquero con mala puntería lanzó una flecha a la aventura y coincidentemente esa flecha fue a dar en la junta de la armadura de Acab y Acab murió esa tarde. Un acto fortuito, un acto del azar, pero Dios utilizó ese acto fortuito para llevar a cabo su decreto. Entonces las cosas que ocurren por azar también están controladas por el decreto de Dios. El quinto evento que sucede por el decreto de Dios son los detalles más íntimos de nuestra vida. Job 14:5 dice, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasarán. Los días de un hombre están determinados y los meses de su vida también. El Señor tiene
esas cosas cuidadosamente detalladas. Luego Mateo 10, 29 al 30 dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así es el nivel de detalle que Dios maneja acerca de cada una de sus criaturas. El sexto suceso que sucede por valga la redundancia, o que se lleva a cabo por el decreto de Dios, son los asuntos de las naciones. Daniel dice que él muda los tiempos y las edades, quita los reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios controla la política mundial, todo lo que se mueve a nivel de los países y a nivel del mundo en cuanto a política, sociedad, cultura, todas estas cosas obedecen al decreto de Dios. Finalmente, la destrucción final de los inicuos. Dios ha decretado un día en que todos aquellos que lo rechazaron y que se regocijaron en sus pecados y en sus delitos y en sus transgresiones, van a venir a cuenta ante él y serán condenados para exaltar su justicia perfecta por toda la eternidad. Primera de Pedro 2:8 dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Judas 4 también, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. El decreto de Dios ha establecido un día de destrucción final para los inicuos. Y aquellos que no le aceptaron, aquellos que le rechazaron, serán castigados eternamente, así como él lo ha establecido en su decreto. Entonces, estas 7 cosas están normadas por el decreto de Dios. Ahora, esto nos lleva a hacernos una pregunta muy importante. ¿Es Dios el autor del pecado? Si vimos que, por ejemplo, los acontecimientos buenos y malos suceden por el decreto de Dios, significa entonces por esto que Dios ha decretado que va a venir el mal, o yo decreto que le va a ir mal a esta persona. O hablamos también de que el decreto de Dios permite las acciones pecaminosas, como por ejemplo el caso de los hermanos de José que lo vendieron a los hombres de Egipto. ¿Decreta Dios el pecado? ¿Es entonces Dios el autor del pecado y la maldad? Para responder esta pregunta, vamos a ver el numeral 3 de la confesión, del párrafo 1 de la confesión. Dice, sin embargo, de tal manera que por ello, Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo. Dios no tuvo comunión con nadie para decir que esa comunión afectara su juicio o influyera en que él decretara algo a favor del pecado o a favor del mal. Dios no es el autor del pecado. Podemos ver esto en diferentes lugares de la Escritura. Por ejemplo, Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Dios no decreta el pecado y Dios no es el autor del pecado ni el autor del mal. Entonces, ¿qué pasa con eso? Sigamos viendo los versículos bíblicos. Dice Job 1:12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Aquí vemos que Satanás está pidiéndole permiso a Dios para poder tocar la vida de Job y para poder tocar las pertenencias de Job. Y entonces Dios permite a Satanás hacer estas obras de maldad contra Job con el propósito de probar o refinar la fe de Job. Así que Dios no es el autor del mal ni el autor del pecado. Sin embargo, Dios lo permite con fines redentivos. Podemos ver este ejemplo en la vida de José,
podemos ver en la vida de Job, podemos verlo en la vida de Jonás, cuando lo mandó a predicar a Nínive, y Nínive se arrepintió y fue traída gran bonanza y gran redención ese día a aquella gran nación. Y lo vemos también en la vida de Jesús. A través de su muerte y de resurrección hemos recibido nosotros la vida eterna. Entonces, Dios permite el mal, Dios permite el pecado, pero Dios no comete el pecado y Dios no ordena ni decreta el mal. Él simplemente permite que suceda de manos de sus autores, que es en primera instancia Satanás y el hombre con su naturaleza perversa, caída, pecaminosa. Pero Dios en sí no es el autor ni el ejecutor del pecado. Dios lo permite y es llevado a cabo por estos vasos imperfectos. Entonces eso nos lleva a la segunda parte de nuestra enseñanza. ¿Somos libres o somos robots? Y aquí vemos la controversia entre la voluntad soberana de Dios y el libre albedrío de los hombres. Porque si Dios permite que estas cosas sucedan, quiere decir entonces que el hombre tiene cierta libertad para hacer ciertas acciones. Y eso es lo que vamos a discutir en lo que nos queda de este tiempo. ¿Somos libres o somos robots? Entonces, cuando hablamos de este tema, tenemos que entender que hay dos extremos acerca de estas posturas. Por un lado están los hipercalvinistas que dicen no existe la libertad humana, solamente la voluntad soberana de Dios, porque Dios es el soberano y Dios es el que controla las cosas. No existe tal cosa como la libertad humana. Y ese es un extremo radical. El otro extremo radical son los arminianos, que dicen todo lo que sucede es por la decisión libre de los hombres. Dios es un caballero y Dios respeta nuestras decisiones. Así que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que sucede en el mundo es producto de nuestras decisiones. Entonces así tenemos totalmente polarizados los dos extremos. Por un lado, los hipercalvinistas que dicen el hombre no tiene libertad para nada, Dios controla todo, Dios es soberano y Dios tiene el control de todas las acciones de los hombres. Por otro lado, los arminianos que dicen los hombres son los que tienen la decisión. Los hombres son los que tienen la libertad de decidir y no pasa absolutamente nada que no sea una consecuencia a una decisión de los hombres. ¿Qué pensamos nosotros? La confesión afirma la soberanía absoluta de Dios, así como también la realidad de la libertad humana. La confesión afirma los dos, la soberanía de Dios y la libertad humana. Y nos enseña que ambas pueden subsistir sin entrar en conflicto. Y vamos a ver de qué manera subsisten las dos. Cornelius Van Til, un teólogo muy prominente de hace 2 siglos, dijo, la libertad de Dios y la libertad del hombre no están en conflicto. Ninguna de las dos debe ser limitada para hacer espacio a la otra. Es que tenemos que reprimir la soberanía de Dios para darle espacio a la libertad del hombre, o que debemos reducir la libertad humana para darle espacio a la soberanía de Dios. No, ninguna de la otra tiene que ser espacio respectivamente para cada una de ellas, porque la libertad del hombre no es la libertad de Dios. La libertad humana no supone un reto para la libertad divina, sino que coexiste con ella. Y ahora vamos a ver de qué manera coexisten estas dos cosas, la soberanía de Dios y la libertad del hombre. Para eso, vamos a examinar una vez más la confesión en el numeral 4 del primer párrafo. Dice, ni se hace violencia a la voluntad de las criaturas, ni se quita la libertad o la contingencia de las causas secundarias, sino que más bien se las establece.
No se impone con violencia a la voluntad de una criatura, ni se quita su libertad o la contingencia o el efecto que puede tener sobre una acción, producto de ser una causa secundaria, sino que más bien se establece. Y ahorita vamos a ver qué es esto de causa secundaria. Dicen, estas palabras son claves: libertad, contingencia y causas segundas o causas secundarias. Porque entender estas cosas nos va a llevar a entender la posibilidad de cómo subsisten tanto la soberanía de Dios como la libertad del hombre. Dice que estas causas segundas tienen libertad y contingencia. Libertad para hacer las cosas, y la contingencia es el efecto que causa una acción que muchas veces no puede ser planificado o que se da así espontáneamente, pero es producto de una injerencia externa. Y es tan sencillo como esto. Si usted le entiende esto, usted va a entender cómo funciona la libertad del hombre y la soberanía de Dios. Usted salta a un abismo, se va a caer en él y probablemente se muera porque las leyes de gravedad lo van a llevar hacia abajo, y las leyes de gravedad establecen que un objeto en aceleración, cuando impacta a otro, ¿verdad?, se hace un intercambio de fuerzas y eso lleva a que usted se muera. Entonces, si usted salta en ese abismo, se va a caer en él y se va a morir por las leyes de la gravedad. Pero al final, si eso sucede, sucedió porque Dios en su soberanía lo decretó. Dios en su soberanía lo estableció. Dios es la causa primera de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él existe desde el principio. Vemos en Génesis 1:1, y en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y Dios dijo, hagamos. Y luego en Juan 1:1, que es el Génesis del Nuevo Testamento, nosotros vemos, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Dios es la causa primera porque a Dios nadie lo creó. Dios no proviene de otra cosa. Dios ha estado siempre. Dios es la causa primera de todas las cosas, porque a Dios nadie lo creó y Él creó todas las cosas. Y al ser Dios, la primera causa, Él tiene la libertad absoluta de hacer lo que Él quiera, porque no hay nadie que le diga nada. No había nada ni existía nadie cuando Dios decretó. Por lo tanto, Dios no tomó en consideración nada excepto su propia voluntad cuando Él decretó todas las cosas. Juan 1, del 1 al 3, nos dice esto. Cuando llegamos al versículo 3 encontramos que dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que Dios hizo, lo hizo por su propia voluntad. No hubo nadie ahí que le dijera qué cosa hacer. No consultó a nadie para preguntarle qué cosa iban a hacer. Dios, de acuerdo a su voluntad soberana, estableció lo que se iba a hacer. Por lo tanto, Él es la causa primera de todas las cosas. Nadie aconsejó a Dios en cuanto al decreto. Dios no tuvo un consejero. Y eso es claro, Pablo, cuando nos dice en Romanos 11, del 34 al 35. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? El decreto determina todas las cosas. Y si el decreto determina todas las cosas, eso quiere decir que las cosas no determinan el decreto. El decreto es el que determina las cosas. Isaías 45:9. Y quiero leerles esta versión porque me pareció más clara, que es la palabra de Dios para todos. Dice, pobre de la vasija de barro que se pone a discutir con el que la hizo, siendo que es una vasija como cualquier otra. ¿Acaso dice la arcilla al que la trabaja, qué es lo que haces? ¿O no te quedó bien lo que hiciste? Imagínense ustedes ese cuadro, un pedazo de arcilla diciéndole al alfarero, ¿qué es lo que estás haciendo?
qué feo te está quedando lo que estás haciendo. No, el alfarero viene y moldea conforme a su imaginación, conforme a su voluntad. Asimismo hace Dios con toda su creación. Él decretó lo que él quiso y no hay quien venga y le diga qué tiene que hacer. Entonces, vemos cómo Dios hizo, cómo Dios estableció este decreto. Dice la confesión, con sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y su fidelidad para efectuar su decreto. Así estableció Dios todas las cosas, sin que nadie le dijera nada, haciendo su voluntad perfecta y sin que hubiera ninguna objeción al respecto de lo que él hizo. Entonces ahora vemos que esa es la libertad de la primera causa. ¿Quién es la primera causa? Dios es la primera causa. ¿Por qué Dios es la primera causa? Porque a Dios nadie lo hizo. Dios es el primero en todo y desde siempre. Y Dios hizo las cosas y no hay nadie quien le diga a Dios qué es lo que tiene que hacer. Entonces, por eso, Dios es la primera causa. Ahora tenemos las causas segundas. Las causas segundas son todas las cosas que Dios creó. Por consiguiente, todo lo creado por Dios son causas segundas. Segundas porque tuvieron una primera causa, que fue Dios. Y aquí es donde las cosas se ponen confusas, porque Dios decretó todo lo que sucedería, pero le dio la libertad al hombre de escoger de acuerdo a su naturaleza. ¿Sí? Dios decretó todo lo que iba a pasar, pero le dio al hombre la capacidad de escoger según su naturaleza. Y esto lo vemos nosotros desde el principio cuando crea al hombre y lo pone en el huerto. En Génesis 1:26 dice también esta Biblia, palabra de Dios para todos. Luego Dios dijo, ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza y tendrá poder, dice esta versión, sobre la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y en toda la tierra. Su versión dice probablemente señorío o dominio, dependiendo la versión que está leyendo, pero la Reina Valera 60 dice, y tendrá señorío sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y en toda la tierra, y reinará sobre los animales terrestres y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Si el hombre iba a tener poder sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y en toda la tierra, quiere decir que el hombre gozaba de cierta libertad otorgada por Dios para actuar según su naturaleza. Dios puso a Adán como virrey sobre la creación, con poder, con dominio, con señorío sobre ella. Y esto supone cierto grado de libertad en el ejercicio de ese propósito que Adán cumplía ahí en ese huerto. Vemos en Génesis 2:19 a Adán ejercer esa libertad. Dice que Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. O sea, aquí vemos a Dios dándole la libertad a Adán para ponerle nombre a las criaturas. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. O sea que lo que Adán estableció en el uso de su libertad, eso fue lo que llegó a ser. Pero esta libertad y estas decisiones de Adán obedecían siempre al decreto eterno de Dios. Lo que el hombre hizo en su libertad ya había sido decretado en la eternidad por Dios. Y aunque el hombre nombró a los animales en el ejercicio de su libertad, todo lo que sucedió ya Dios lo había decretado. El hombre ejercita su libertad y en su libertad sus decisiones tienen una repercusión. Dice aquí en Génesis 2:19 que Adán le puso nombre a los animales y ese fue el nombre con el que quedaron los animales, ¿sí? El hombre ejercita esa libertad y esas decisiones que Adán toma tienen una repercusión. Pero al final, todo esto obedece
al decreto establecido por Dios en la eternidad. Entonces, esto nos lleva a la gran pregunta de la noche. Tenemos libre albedrío. Vemos aquí que Dios le da cierta libertad a Adán para que Adán tome estas decisiones de acuerdo a su naturaleza. Y entonces, estas decisiones tienen una repercusión en la tierra, pero al final, todo esto ocurre porque fue decretado en la eternidad por Dios. Entonces, la pregunta de la noche es, ¿tenemos libre albedrío? ¿Ustedes qué piensan? A ver, ¿sí o no? No del todo. Ok. ¿Alguien más? Que no sea Noé. En realidad todo está bajo la voluntad de Dios. Si Él no lo permite, pues alguien puede desear tener algo, pero más que eso, pero si Dios no quiere, no va a pasar, aunque lo quiera hacer. Sí. Todo está. Definitivamente eso es correcto. Pero en cuanto a si tenemos libre albedrío, sí o no, sí tenemos un libre albedrío, sí tenemos cierto grado de libertad que Dios nos ha dado para actuar conforme a nuestra naturaleza. Pero no se salga y escuche lo que le voy a decir. Dios dejó un libre albedrío para que el hombre actuara en libertad conforme a su naturaleza. Antes de la caída, nuestra libertad estaba perfectamente alineada con la voluntad de Dios, porque nuestra naturaleza era sin pecado. Después de la caída, nuestra libertad se vio afectada por el pecado. Y como nuestra naturaleza ahora es pecaminosa, carecemos de la habilidad total para escoger lo bueno. Sin Cristo, estamos totalmente muertos espiritualmente y no podemos escoger las cosas buenas. Escogemos las cosas según nuestra naturaleza carnal y pecaminosa. Cuando venimos a Cristo, nuestra naturaleza espiritual viene a ser restaurada. Y aunque nuestra carne aún no está restaurada, nuestra carne va a ser restaurada hasta el final, hasta en el día de la resurrección postrera. Ahí sí vamos a tener una carne libre de pecado, un cuerpo glorificado. Pero hasta ese día, lo único que nosotros tenemos renovado a través de Cristo es nuestra naturaleza espiritual. Pero la naturaleza espiritual nos da la potestad de poder sojuzgar la carne, de poder vencer sobre el pecado, porque Cristo venció sobre la muerte para pasarnos de muerte a vida. Venció donde Adán no pudo, donde Adán sucumbió y cayó al pecado. Cristo salió victorioso y Cristo nos dio la victoria sobre ese pecado. Y porque Cristo nos dio esa victoria, ahora nosotros podemos sojuzgar la carne y vencer sobre el pecado. Y esto lo vemos en 2 Corintios 5:17, cuando dice Pablo a los Corintios, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas están siendo hechas nuevas. Yo le pregunto, realmente, o sea, si vemos este pasaje como literal, somos una nueva criatura fuera del género humano, o sea, hemos evolucionado en otro tipo de género, de animal o especie. No, de ninguna manera. Pablo está hablando aquí acerca de nuestra naturaleza espiritual. Estamos siendo hechos una nueva criatura a nivel espiritual. Entonces, a nivel espiritual, nuestra naturaleza está cambiando. Y cuando nosotros tenemos a Cristo y somos regenerados en esa nueva naturaleza, nuestro libre albedrío es regenerado también. Y en esta ocasión, para poder escoger las cosas que agradan a Dios, cuando es dirigido o cuando es liderado por el Espíritu Santo. Entonces,
es necesario que nosotros podamos clarificar, porque ustedes me han escuchado muchas veces a mí decir que no tenemos libre albedrío o que si creemos en la soberanía de Dios, no podemos creer en el libre albedrío. Que el libre albedrío colisiona directamente con la soberanía de Dios. Pero es necesario que clarifiquemos que cuando hemos dicho esto, que el libre albedrío se opone a la soberanía de Dios, nos referimos específicamente en lo que concierne a la salvación. ¿Por qué razón? Porque el libre albedrío no tiene la capacidad de hacernos elegir a Cristo para vida, porque actúa según su naturaleza. Y la naturaleza del hombre es depravada. Entonces no puede, a base del libre albedrío, escoger a Dios, escoger tener vida eterna, porque como ya vimos en todo ese tiempo que hemos estado estudiando acerca de la fe, que el nuevo nacimiento es una obra específicamente de Dios. Y si Dios no hace esa obra en el corazón del hombre, el hombre no tiene la capacidad de elegir a Dios porque está muerto. Y un muerto no puede elegir. La naturaleza del hombre es totalmente depravada, por tanto el libre albedrío no lo puede salvar. Y por otro lado, la salvación es un acto exclusivamente de la gracia soberana de Dios. No hay nadie más que pueda llevarse la gloria en ese acto tan sublime y tan perfecto de salvación, sino solamente Dios. Nosotros dijéramos que nuestro libre albedrío tiene la capacidad de llevarnos a Cristo, para escoger a Cristo, nosotros le estamos quitando la gloria al Señor. Nosotros le estamos quitando la gloria al poder de la gracia, al poder de la misericordia para actuar en nuestras vidas. La salvación es un acto exclusivamente de la gracia soberana de Dios. Si nosotros creemos y confesamos la soberanía de Dios, no podemos al mismo tiempo creer y confesar que somos salvos por nuestro libre albedrío. Esa es una inconsistencia, porque Dios es soberano y no nosotros. Y sabemos que por ser causas segundas, nunca podemos ser nosotros soberanos. Solo el hecho de que nosotros somos criaturas, causas segundas, creados por algo más, y ese algo más es Dios, el Dios soberano y eterno, nosotros nunca podemos ser soberanos. Siempre vamos a estar supeditados a esta soberanía de Dios, porque somos causas segundas. Si fuéramos causas primeras, entonces sí, nuestras acciones tendrían una repercusión diferente. Pero por cuanto somos causas segundas, estamos necesariamente atados y vinculados a Dios. Todo lo que nosotros hagamos va a dar de vuelta a Dios, es por la voluntad de Dios. Y no nos podemos salir de ahí. Pero, nuevamente, Dios nos ha dado ese grado de libertad para actuar según su naturaleza, según nuestra naturaleza. ¿Cómo reconciliamos entonces esta soberanía de Dios con la voluntad del hombre? Aquí vamos a ir ya estableciendo algunas conclusiones. Tenemos 6 cosas que hemos visto acerca de esta doctrina del decreto de Dios. La primera es que Dios ha decretado todo lo que sucede a todas las personas, todos los eventos, en todo el mundo, en cualquier parte del universo. Obedece al decreto de Dios. En ese sentido, el decreto de Dios es universal. Sin embargo, Dios le ha dado libertad al hombre para actuar conforme a su naturaleza. Vimos que puso al hombre en el huerto y le dio la potestad para dominar sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias del campo y sobre toda la tierra. Y el hombre ejercitó esa libertad que Dios le dio conforme a su naturaleza. En el huerto, su naturaleza estaba, o su libertad, estaba perfectamente alineada con la voluntad de Dios, porque no había sido invadido por el pecado. Pero después de la caída, esa naturaleza se encuentra ahora depravada y es incapaz de estar en total armonía con la voluntad de Dios. De hecho, su estado actual, su estado natural,
es en desobediencia, en rebeldía y en enemistad con Dios. Eso es lo que, ese es el estado de la libertad del hombre. El hombre en su libertad está enemistado, está en rebelión, está en total oposición a la voluntad de Dios. Y esa es la manera en cómo se describe la vida de un hombre carnal. Vive de esa manera, de acuerdo a su libertad. A Dios le ha dado esa libertad al hombre para actuar conforme a su naturaleza. El hombre del mundo, que no ha nacido de nuevo, actúa conforme a su naturaleza depravada. Pero aquel que está en Cristo actúa conforme a su naturaleza regenerada. Y entonces, el hombre actúa según su libertad y afronta las consecuencias de sus acciones, tanto buenas o malas. Todo lo que hace o todo lo que acontece, al final obedece al decreto de Dios. Nosotros no podemos saber cuál es el decreto de Dios. Por eso su voluntad secretiva, acuérdese, sino que hasta que sucede. Por ejemplo, nadie puede saber si va a nacer un bebé, sino hasta que nace. Entonces, cuando nace y lo tenemos en brazos, podemos decir, este era el decreto de Dios, que este niño naciera. Lo único que podemos saber son aquellas cosas que Dios ha revelado expresamente en su palabra. Por ejemplo, en el Salmo 2:7, este salmo es sumamente profundo y nos revela uno de los grandes misterios. Cuando Dios decreta que el Hijo sea engendrado. Entonces, esas cosas, esos pequeños vislumbres acerca de su decreto, nos lo deja ahí en diferentes partes de la Escritura. Esos son los aspectos del decreto que nosotros podemos saber o podemos conocer. Mientras tanto, hay otras partes o otros aspectos del decreto que nosotros no podemos conocer y no podemos saber hasta que el decreto sucede. Entonces, mis amados, esta es la manera en cómo nosotros podemos entender esta doctrina del decreto de Dios. Y hay un libro que quiero recomendarles, que es el material que he estado estudiando por estas 2 semanas para poder llegar a esta claridad en el entendimiento de la doctrina para poderla trasladar a usted. Y el libro de Sam Renihan, de Dios y su decreto, que ha sido, fue escrito por Sam Renihan y fue traducido por él también. Y ahora la editorial Legado Bautista Confesional lo ha publicado. Y este libro trata específicamente acerca de los capítulos 2 y 3 de la Confesión Bautista de Londres. Es decir, de la Trinidad y del decreto de Dios. Entonces, yo se lo recomiendo. Ahí lo tienen en Amazon, en Kindle. Solamente cuesta $2 para que usted pueda tenerlo y pueda leer más al respecto. Entonces, quisiera saber, mis hermanos, si hay alguna pregunta acerca de estos temas. Bueno, pensé que Alejandro iba a hablar. Dele, yo después. Sí, pastor, yo creo que se habló mucho, ¿verdad?, sobre este tema. Y es importante también, por ejemplo, los reformadores hablaron acerca del libre albedrío y cualquiera podría pensar, bueno, pero los reformadores se refirieron en todo caso al libre albedrío en términos fuertes. Por ejemplo, Martín Lutero decía acerca de él que era un caballo. El libre albedrío es un caballo cuyo jinete es el diablo. También Steve Lobson, que es un pastor contemporáneo, dice acerca del libre albedrío, es una diosa pagana que la iglesia ha venerado durante demasiado tiempo. Ahora, lo que usted explicaba, ¿verdad?, al referirnos a la doctrina del tema del libre albedrío,
debemos de diferenciar los términos, porque puede ser confuso. Sí, Al libre albedrío que se refería a Martín Lutero y Steve Lobson es en cuanto a la salvación, ¿verdad? sí, correcto. Lobson dice que es una diosa pagana que la iglesia ha venerado durante demasiado tiempo, atribuyendo a las decisiones humanas en cuanto a elegir a Dios para salvación. Así es. Ahora, el otro lado que usted mencionaba era en el asunto de la libertad que Dios le ha dado a los seres humanos, no son robots, le ha dado libertad, pero esa libertad está en algún sentido destinada a los asuntos naturales. Por ejemplo, yo elijo qué voy a estudiar, qué me voy a casar, qué me voy a vestir. No tengo que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué camisa quieres que me ponga hoy? Porque eso es parte de la libertad humana, ¿verdad? Yo elijo comprar esto, lo otro. Sin embargo, al final todo esto está también no escapa a la soberanía de Dios en los detalles que usted mencionó en los pasajes que Él tiene contado hasta el último cabello en nosotros, y muchos pasajes que describen también nuestro tiempo que ya ha sido determinado, ¿verdad? Aquí en esta tierra. Entonces, esa diferencia del libre albedrío en dos términos, ¿verdad? Sí. Y eso es importante definirlo para que sepamos a qué nos referimos con libre albedrío. Sí, muy importante eso que usted dice, hermano, porque los reformadores fueron bien apasionados en criticar y en tirarle caña al libre albedrío, porque era el caballo de batalla de los herejes, ¿verdad? Y de los que se oponían a la doctrina de un Dios soberano, el darle el control a los hombres y principalmente al papado de Roma para normar sobre la salvación, ¿verdad? Entonces ellos se levantaron y dijeron, no, el hombre no tiene la capacidad de elegir a Dios. Dios es soberano para elegir a quien salva. Y cuando Él regenera un corazón, ese corazón regenerado tiene la capacidad de escoger las cosas de Dios. Entonces, cuando ellos se referían al albedrío como una diosa pagana, están hablando de ese libre albedrío en un hombre no regenerado. Ese libre albedrío que por estar naturalmente muerto no tiene la capacidad de escoger a Dios. Entonces, nosotros nos vamos a oponer siempre al libre albedrío a enseñar el libre albedrío como lo enseñan en muchas iglesias, de que venga y tome decisión por Cristo. Nosotros no tomamos decisión por Cristo. Dios es el que hace la obra en nuestros corazones. Dios nos elige y nosotros nos rendimos ante Él. No tenemos ningún tipo de injerencia ni capacidad para decidir a Dios, para decidir acerca de los asuntos que tienen que ver con nuestra salvación. Hasta que el Señor nos regenera, nos da el don del arrepentimiento, nos da el don de la fe para creer en Él. Y ahora, con una mente santificada, con un corazón regenerado, podemos escoger si lo servimos a Él y si nos santificamos cada vez más o sucumbimos ante el pecado. El que ha sido llamado por Dios va a buscar acercarse más a Él. Y en cambio, el que todavía no se ha rendido al Señor, se va a apartar de Él, aunque diga que es cristiano, pero no presenta evidencias bíblicas de su salvación. Al final va a apartarse del Señor y se va a ir por un camino que está alejado de Dios. Y todo lo que el hombre hace a la luz de esa naturaleza, está normado o está supeditado al decreto de Dios. Querramos o no lo querramos, porque al ser causas segundas, al ser causas secundarias,
hay algo que norma sobre nosotros siempre. Entonces, eso no lo podemos cambiar y no lo podemos quitar. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con usted, hermano Noé, ¿verdad? Y tenemos que distinguir a lo que se refieren estos varones, ¿verdad? Cuando hablan y le tiran duro. Y tenemos que saber que están siendo así eh, tan parcos y tan directos en atacar esta doctrina del libre albedrío, porque hay personas confundiendo a los cristianos, haciéndoles creer que ellos tienen la capacidad de elegir a Dios y persuadiéndolos para que elijan a Dios para inflar sus números, para inflar sus estadísticas y para presentarle al mundo que su mensaje es un mensaje de éxito por las masas que logra eh, amasar, ¿verdad? Que logra eh, recopilar ahí con todas sus campañas y todas las cosas. Entonces, por eso estos hombres son tan celosos y tan pasionales en predicar en contra de esta doctrina del libre albedrío que es propia del arminianismo, la que dice que el hombre es el que tiene la decisión sobre todas las cosas que pasan en su vida y aún de la salvación. Alejandro, ¿tú ibas a comentar? Sí, ¿me escucha? Sí, claro. Bueno, no sé si estaría de más, ¿verdad? Recalcar que el libre albedrío, que los reformados decimos que no existe, es ese falso libre albedrío del cual la mayoría de la misma población evangélica cree, ¿no? El que está por encima de la voluntad de Dios. Ujú, Y pues, la verdad, en lo personal me costó bastante aprender esto, ¿verdad? El libre albedrío, el correcto, ¿verdad? El que está sujeto a la naturaleza de la persona. Me ujú, hacía medio corto el cerebro, ¿verdad? Pero un ejemplo que a mí me ayudó a entenderlo, un ejemplo bien fácil y que tal vez a los más jóvenes les pueda ayudar, es de que si, por ejemplo, a un lobo se le da de comer, se le ponen dos platos, un plato con pasto y un plato con carne, el lobo con todo gusto va a preferir la carne. Pero si se pone a escoger a una oveja, estos dos platos, la oveja con todo gusto va a escoger el pasto. ujú, Entonces se hace esta diferencia entre un lobo y una oveja porque eso es lo que hace Cristo, hace una nueva criatura. No hay lugar aquí para es que ese lobo fue amaestrado, es que ese lobo se le amaestró para que comiera pasto. Puede que por un tiempo lo coma, pero él va a seguir prefiriendo la carne. ujú. Entonces, eso hace Dios en el corazón de una persona, lo convierte en una nueva criatura donde fácilmente, mi verdad y con su propio libre albedrío, él ahora busca las cosas de Dios. Así como una oveja fácilmente escogería el pasto, ¿verdad? Ese es el ejemplo que pues me ayudó a mí a entender esto mucho más claro, cuál es el correcto libre albedrío de una persona. Amén. Sí, el libre albedrío de un hombre caído lo va a llevar únicamente a alejarse más de Dios, a seguir en su estado de rebeldía, ¿verdad? Pero cuando un hombre ha sido regenerado, esa libertad para actuar conforme a su naturaleza lo va a llevar a querer y buscar las cosas de Dios. O tú bien pones el ejemplo del lobo y de la oveja, ¿verdad? Entonces sí tenemos esa cierta libertad, ¿verdad? Pero esa libertad es incapaz de salvarnos, es incapaz de llevarnos a nosotros a escoger las cosas espirituales, y mucho menos de llevarnos a la salvación. Y al final, sea bueno o malo, siempre está supeditado a Dios por el simple hecho de que somos criaturas, somos creación de Dios. Y no hay nada que pase debajo de la creación de Dios que no obedezca a su decreto, que no obedezca a su voluntad. Quisiera saber si la hermana Lisette todavía tiene la duda con el ejemplo de
los 500 lempiras que hablamos en la clase anterior. Hermana Lisette, ¿estará por ahí? ¿O ya salió? Se desconectó hace poco. Sí, hace Ah, poco. ya. Ok, ok. Sí, me hubiera gustado poder eh, que nos expresara ahí. Sí. Pastor, Dígame, hermano. pastor, no quería dejar pasar. Hay otro aspecto de la soberanía de Dios que ha sido olvidada por la iglesia y por la sociedad en sí, ¿verdad? En esa libertad supuesta del hombre. Por ejemplo, en los asuntos de la naturaleza, hay mucha esa corriente liberal que considera que Dios sí ordenó la creación y la echó a andar, pero que Él como que se olvidó de ella, ¿verdad? Y está en un estado pasivo en cuanto al actuar de la creación del mundo. Entonces ya aparecen cosas como el hombre en su estado caído a afirmar como la madre naturaleza, ¿verdad? Sí. Dándole poder a la criatura, a la creación, como el que tiene el efecto de crear cosas o el poder. Entonces, eso es un ejemplo, ¿verdad? De cómo el hombre caído suprime la verdad de Dios, haciéndolo como que él ya no está a cargo, pues, de estos asuntos. Sí, son diferentes corrientes filosóficas, ¿verdad? Que han surgido para explicar la existencia de Dios. Por un lado, el deísmo, que nos dice que Dios existe, pero que Él está lejano de su creación. Dios se apartó ya hace tiempo. Fue tanta la maldad que tuvieron los hombres que mejor Él prefiere estar lejos y dejar que los hombres ahí se arreglen como puedan, ¿verdad? Eso es deísmo. Creemos que hay un Dios, pero que ese Dios está lejano. Y asimismo fluyen otras corrientes, ¿verdad? Como el panteísmo que dice usted, que ellos manifiestan que todo es Dios, que Dios está en una rama de un palo, que Dios está en un pajarito, que Dios está en el mar, que Dios está aquí, que Dios está en todos lados y que todo es Dios. Y entonces terminan adorando este tipo de cuestiones, terminan rindiéndole culto a la naturaleza, y ahí es donde se da lo que nos habla Romanos 1, ¿verdad? Que el hombre ha cambiado la gloria de Dios y ha adorado a la creación más que a su creador, ¿verdad? Y todas esas cosas son únicamente un reflejo de lo depravado de ese libre albedrío y de esa naturaleza carnal y pecaminosa del hombre. Bueno, esas son discusiones para otro tiempo. Hay mucho más que tenemos que cubrir acerca del decreto de Dios. En nuestra próxima clase vamos a ir desarrollando otros temas que tienen que ver siempre con este tema central que es el decreto de Dios, como por ejemplo la predestinación. La predestinación, quién sería salvo. Todas estas cosas tienen que ver también con el decreto de Dios. Y hay un tema muy interesante ahí, cuando hablamos de los ángeles, lo estuvimos discutiendo en el grupo de los pastores y llegamos ahí a una importante conclusión, y Dios mediante en las próximas clases las vamos a estar compartiendo con ustedes. Bien, si todo está claro, mi hermano, y nadie más tiene otra cosa que preguntar, vamos a cerrar con una oración. No sé si alguien tiene alguna otra duda con respecto al tema del decreto de Dios. ¿No? Entonces, oramos al Señor. Acompáñenme en oración. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por irnos a estudiar juntos este tema. Gracias, Señor, por traernos claridad, por permitirnos, Señor, abrir tu escritura y que tú nos hables a través de ella.
Señor, ayúdanos ahora mismo a que nosotros no seamos persuadidos por la maldad de nuestra naturaleza, Señor, sino que prevalezca en nuestra mente y en nuestro corazón la obra regenerativa del Espíritu Santo. Que nos lleve cada día, Señor, a transformarnos, a renovarnos, a consagrarnos, Señor, en los deberes y responsabilidades que tenemos para contigo, Señor. Nuestra condición de nueva criatura, nuestra condición de hijos adoptados por ti, Señor. Padre Santo, te pido que bendigas a cada una de estas familias aquí representadas. La familia Triminio, la familia Bonilla, la familia Sorto, la familia Osegueda, Señor. Nuestra familia de la hermana Beatriz. Padre Santo, te pedimos que tu palabra pueda iluminar en cada uno de nuestros hogares y que mientras más entendamos acerca de ti, acerca de tus misterios y acerca de tu doctrina, Señor, más podamos, Padre, alumbrar a aquellos que aún no te conocen. Para la gloria tuya en Cristo Jesús oramos. Amén y amén.